Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Abierta, el espacio de la diversidad. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos sobre el Día Nacional de las Personas Mayores. En la Ciudad de México se festejó a las personas mayores por primera vez en 1983, pero a partir de 1998 se instituyó que en todo el país el 28 de agosto como Día Nacional de las Personas Mayores. ¿Sabías que según la encuesta intercensal del 2015, el INEGI de la Ciudad de México es la entidad con la mayor estructura de población envejecida, 9.8%? Para conocer más sobre el tema, platicaremos con Eliseth Altamirano López, quien es psicólogo educativo y activista social, quien forma parte de la Asamblea Consultiva de COPRED. Su labor se centra en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas mayores. Asimismo, es profesor y consultor independiente de planes y programas de intervención gerontológica y cultura de envejecimiento. Nuestro invitado se encuentra con Adriana Aguilera, quien es secretaria técnica del COPRED, especialista en temas de discriminación. Vamos con ustedes, chicos. Hola, muchísimas gracias, Paco. ¿Cómo estás, Eliseth? Bien, Adriana. Qué bueno, Gracias. es un gusto tenerte aquí. Como ya dijo Paco, nos adelantó, forma parte de nuestra asamblea consultiva a partir de este año y pues bueno, este tema la verdad es que sí, Eliseth es experto. Y bueno, como estaba hablando Paco, y de hecho comentó que es el Día Nacional de las Personas Mayores, pero en realidad es el Día Nacional del abuelo. Entonces hay que hablar, o sea, ¿por qué tendríamos que hacer? O sea, nosotros le decimos de la persona mayor, pero ¿por qué hablar del Día del Abuelo? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Cómo se conmemoró? Etcétera. No sé si nos puedas platicar. Ok. Primeramente es importante esta conmemoración para reconocer la contribución de las personas mayores en la parte social, económica y activa de toda la sociedad. Así también nos permite ver la situación que hay a nivel demográfico de este sector de la población a nivel nacional y a nivel mundial. Número uno, sí, como lo decían en el intro, a partir de 1998 se instituyó el Día Nacional de la Persona Anciana, después fue cambiado por Persona Adulta Mayor. Hay datos poco claros que nos dicen que desde el Porfiriato ya se celebraba el 28 de agosto el Día del Abuelo. Y esto coincide con el Día de San Agustín, que es considerado dentro de la Iglesia Católica como el doctor de la Iglesia. Si nos vamos a la raíz etimológica de doctor, doctor quiere decir el que enseña. Entonces, en esta tradición precolombina donde los viejos, los ancianos, eran los transmisores de la cultura, puede ser que por allí venga esta terminología de el Día del Abuelo. Hay otro dato inexacto que durante el interinato de este presidente, aquí tengo mi dato. Hay muchos presidentes, no importa. Se me fue. Si gustas en lo que recuerdas o en lo que puedes identificarlo, pero entonces ya formalmente ya es el Día Mundial, Día Nacional de las Personas Mayores, o eso es, porque inclusive hoy en los mensajes que me llegaban, todo mundo lo tiene presente como el Día del Abuelo, inclusive Sí. ni siquiera del abuelo y de la abuela, o sea, del abuelo nada más. Mira, esto tiene que ver también con ciertos países que tienen la creencia católica cristiana, España, Venezuela, Cuba, Paraguay, Honduras, donde lo festejan el Día del Abuelo, efectivamente el día 26 de julio, porque se conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, que son los padres de la Virgen María. A su vez son los abuelos de Jesús. En estos países sí está considerado tal cual el Día del Abuelo. Okay. Aquí en México fue en el interinato de Abelardo Rodríguez, entre el año 1932 y 1934, que se empezó a festejar este día. Se dice que fue ya con el general Cárdenas quien lo instituyó formalmente, pero no son datos exactos. Lo más cercano a esto es que durante 1957 se llevó en México el primer Congreso Panamericano de Gerontología a cargo del doctor Manuel Paino, y fue por ahí un doctor colombiano, Guillermo Marroquín Sánchez, quien propuso que en América Latina todos los 28 de agosto se conmemorara a los abuelos y a las abuelas. Ok.
Y según tú, o sea, ¿cómo debería de ser? ¿Sí está bien que digamos Día del Abuelo y de la Abuela o mejor cambiarlo a Día de Personas Mayores? Mira, según la Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, nos dice que es persona mayor. Asimismo, en la Asamblea de la Vejez y el Envejecimiento de 2002 de Madrid, quedó establecido que toda persona mayor de 60 años sea nombrada como persona mayor o en algunos casos persona adulta mayor. Ahora, si aplicamos el término Día del Abuelo, estamos cayendo en una situación de discriminación, porque no todas las personas mayores son abuelas, ni todos los abuelos son personas mayores. Exacto. Exacto. Sí, también porque muchas veces yo también recibo los mensajes en los que también estoy como con otras personas mayores que sí son abuelos o que sí son abuelas de felicidades y como que se crean como todo un mundo de estereotipo de que todos los abuelos y las abuelas son son las que tienen que cuidar, de procurar a los nietos y no pueden tener un papel distinto. Pero antes de que nos vayamos para allá, creo que me estoy adelantando un poco. No sé si nos puedas explicar, y más al público que nos está viendo el día de hoy, ¿qué consideramos una persona mayor? Ok. Igual, según la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, nos dice que una persona mayor es aquella que tiene más de 60 años, salvo que las leyes internas del país propongan otros parámetros de edad para considerar a la persona mayor, no sobrepasando esto los 65 años. Okay. Entonces, toda persona mayor a 60 años es una persona mayor. Okay. Y en México seguimos los mismos, Seguimos la misma los mismos, edad. sí. Okay. Y debe de tener como, ¿hay alguna otra característica además de la edad? Simplemente por ello ya es una persona mayor. Ok, perfecto. ¿Y cómo verías tú el panorama aquí, o sea, en el país, pero más bien concretándolo a la Ciudad de México? ¿Cuál es el panorama de las personas mayores y por qué se podría considerar, si es que se puede considerar, tú y yo sabemos que sí, que son discriminadas? Mira, en la Ciudad de México tenemos alrededor de 1.195.836 personas mayores de 60 años. De estas, 642.000 son mujeres y 553.000 son hombres. Los principales problemas a los que se enfrenta este sector de la población, en primer lugar está la salud, que por cuestiones propias se va deteriorando. Pero aparte de esto, hay la cuestión social que no alcanza a dar la atención necesaria para este grupo de población. Aunado a los problemas de salud, viene a ello la dependencia, que puede ser económica, física o también emocional. Los problemas de salud, por ende, nos traen una dependencia que va mermando las capacidades residuales de la persona. Otro de los problemas a los que se enfrenta esta población son los ingresos y el trabajo. Muchos ya no están en edad productiva, no tuvieron alguna ocupación laboral formal para tener hoy en día una ganancia de esa ocupación. Por edad se les discrimina en cuestiones laborales. Entonces ahí tienen un binomio que se combina. Aunado a esto viene el problema de las pensiones. Más del 25% de las personas mayores en la Ciudad de México no tienen una pensión. Entonces, eso es uno de los problemas a los que se enfrenta la población de esta ciudad. Claro. Y hablando un poco también, bueno, sabemos que el día de hoy es el Día Nacional de las Personas Mayores, como bien ya nos dio el contexto el ICET, pero también el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores y el 15 de junio es el Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. No sé si nos puedas hablar un poco, o sea, ¿por qué se llega a ese abuso y maltrato en la vejez? Bueno, principalmente porque era un segmento de la población que anteriormente no se conocía. Y no se conocía porque no había tantas personas envejecidas. A partir del 82, la ONU voltea a este segmento de la población porque ve que va en aumento. Y como empieza a consumir recursos sociales, económicos, sanitarios, la infraestructura de cada país es insuficiente para dar apoyo a estas personas. Eso es uno de los factores que nos lleva a un tipo de maltrato hacia la persona mayor. Claro, y yo creo que es muy importante lo que dices porque también
bueno, una de las cosas que iba a decir y antes de que se me olvide, algo muy importante, hay una Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Y hay que comentar que el Estado mexicano aún no la ha ratificado, ¿no? Pero sí forma parte de los estándares internacionales sobre los derechos de las personas mayores. Entonces, no sé, ¿tendrías como alguna idea de por qué no se ha ratificado? O sea, digo, en realidad no se sabe, porque el único que tiene que decirlo es el Ejecutivo y después el Senado se tiene que aprobar, etcétera. Pero como que nada más una idea que tú tengas de por qué el Estado mexicano, teniendo el número de personas mayores que tenemos, y creo que el dato que dijiste fue a nivel nacional o a nivel Ciudad de México, imagínate, a nivel nacional, o sea, ¿por qué crees que no se ha ratificado? ¿Porque es un tema invisibilizado o por qué? No, el 1.000.000 de personas es a nivel local, a nivel nacional tenemos aproximadamente 13 millones de personas mayores, ya el 10% de la población. Ante la ONU, una población joven es aquella que tiene menos del 4% de población envejecida. Arriba del 4 y entre el 7 es una población que está en proceso de envejecimiento. Arriba del 7% de la población envejecida ya es una sociedad envejecida. México ya lo tiene con un 10%. Claro, pues ahorita vamos a corte, ahorita regresamos, vamos a seguir hablando de los retos y esta conversación que como que quedamos un poco cortada y pues bueno, nos vemos en un rato. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todas y todos tienen un lugar especial. Quiero darles datos sobre la encuesta de discriminación en la Ciudad de México 2017, que muestra una lista de 41 grupos en situación de discriminación. Las personas mayores se ubican en el 6º lugar con un 4.4%. Algunas de las principales formas de discriminación son negándoles el derecho al trabajo, 18.9%, rechazo derivado de su edad, 10.6%, ignorándolos, 5.9%, mediante maltratos familiares, 5.8%, ofensas, 5.5%. Las personas mayores constituyen un sector vulnerado en sus derechos. Muchas de ellas enfrentan problemas de acceso a los servicios de salud, trabajo y educación. Si alguien hizo menoscabo de tus derechos, denuncia en COPRED. Así que vamos en este momento con Adriana y Eliseth para seguir hablando sobre el tema del día de hoy. Claro que sí, es muy, muy importante denunciar. Primero tienes que tener conocimiento de los derechos que todas y todos tenemos, independientemente de la edad. Y pues bueno, para ahondar un poquito más en la información que nos acaba de arrojar Paco, ¿cuáles son las otras principales razones por las cuales las personas mayores son discriminadas? Principalmente es la edad. A esto le vamos sumando el género. Tiene mayor rango de discriminación la mujer que el hombre. Y hay otro factor que hasta el momento ha sido poco visibilizado. Las personas mayores de la comunidad LGBTTI. A esto si es indígena, es otro factor más de discriminación. Algún pensamiento, alguna ideología diferente a la religión católica, ese es otro punto. El analfabetismo es otro punto de discriminación y la pobreza. Sí, creo que ahorita de lo que estamos hablando son justo de las intersecciones. O sea, una persona, nos podemos ver cruzadas por múltiples identidades, como puede ser, yo puedo ser una mujer joven, con discapacidad, etcétera, ¿no? Y entonces sí se van multiplicando las formas de discriminación. No sé si puedas como un poco explicarnos, por ejemplo, en el trabajo, ¿por qué las personas mayores podrían ser discriminadas en el trabajo? ¿O qué tipo de conductas o qué tipo de estereotipos podrían como actualizar esa conducta discriminatoria? Porque se percibe que ya no son productivas, que sus capacidades están disminuidas y que ya no tienen la capacidad física ni intelectual para poder desarrollar las actividades que les son asignadas. Es la creencia popular. Exacto. De hecho, una de las cosas que queríamos comentar en el bloque pasado es que justo la ONU instala estos días internacionales, Día Internacional y Día Mundial, porque quiere visibilizar a los estados, incentivar más la participación de las personas mayores y más la autonomía de las personas mayores. Entonces, ¿cómo se podría garantizar esta autonomía y goce pleno de los derechos?
Bueno, pues aquí en México, por ejemplo, tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que en su artículo 2 nos dice que el Estado es el garante para promover y garantizar al individuo todos sus derechos y que él es el que se encarga de proteger, difundir y en algunas veces reparar el daño. Entonces tendríamos que acudir directamente a las instituciones encargadas de esto para que a la persona mayor le garantizaran. Claro. Y creo que a veces o sea, platicamos del marco legal y es, ay, qué aburrido leer las leyes. Y sí, a veces son muy aburridas, pero algo más de... el ISET comentó la ley federal para prevenir la discriminación, pero también está la ley local, que es la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. Y hay un capítulo específico de medidas específicas o especiales a favor de ciertos grupos de la población, y una de ellas es de las personas mayores. Entonces sí valdría muchísimo la pena que la conocieran para que también sea parte como de este empoderamiento y conocimiento de los derechos que todas y todos tenemos, ¿no? También está la ley local sobre los derechos de las personas mayores, como la ley federal también existe. Otra pregunta, Eliseth. No sé si consideras necesario impulsar como la cultura de denuncia. Creo que ya lo hemos estado platicando, pero ¿por qué crees que es tan importante denunciar? Sí es importante impulsar la cultura de denuncia porque justamente eso, como ciudadanos no tenemos esa cultura, esa motivación a hacerlo, porque a eso le sumamos también cierta ineptitud por parte de las autoridades, en las cuales todavía lo hacen, la denuncia se tiene que hacer por querella y no que se persiga de oficio. Esto es un freno para que la persona no le dé continuidad a estas formas de maltrato o de discriminación de las que llegan a ser víctimas. Claro, y hablando de, bueno, la discriminación por supuesto está tipificado en nuestro Código Penal, pero también hay otras maneras que no solo son en el ámbito penal que se podrían llevar a cabo a través de conciliaciones. Por ejemplo, en el Consejo llevamos todos nuestros casos de discriminación a través de procesos conciliatorios con la contraparte, y es ahí donde también se pueden dar otras opciones para que la persona no se sienta revictimizada. Y bueno, en el sistema penal la verdad es que muchas personas deciden no ratificar, no regresar por un proceso muy largo. La verdad es que una de las cosas que tenemos en el Consejo es que es un proceso bastante proactivo y estamos en constante comunicación con las personas que son, pues ahora sí que solicitantes o peticionarias, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Bueno, ¿y qué se tendría que hacer para no denunciar? Obviamente tendríamos que erradicar la discriminación. ¿Cómo qué tipo de formas se podrían emplear? Tendríamos que empezar a generar una conciencia, una cuestión, un cambio cultural y modificar estas convicciones sociales donde no se logra entender que que si hay una igualdad hay un beneficio general. Ajá. Entonces tendríamos que empezar haciendo campañas a favor, informando que la persona tiene derechos, obligaciones y que hay instituciones que le pueden dar esa garantía en sus derechos. Claro, sí. Y de hecho también, o sea, saber que no hay que generalizar, o sea, desde la educación, en las escuelas, en nuestras familias, para ver cómo estamos viendo, visualizando a las personas mayores. Creo que eso es muy, muy importante. Pero bueno, muchísimas gracias, Eliseth. Ya terminamos el programa el día de hoy y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Ciudad Abierta, y así llegamos justamente al final de Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta, y mañana en punto de las 3 de la tarde, el ombligo de la luna. Hasta mañana.